Cordial saludo. Mi nombre es Ángela González, administradora de empresas. En la actividad número 4 realizaremos un plan de mejora mediante el ciclo PHVA para la empresa SIG Medical del sector real, con el fin que cumpla con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo. Su misión es ser un aliado estratégico que proporciona servicios y soluciones de salud de alta calidad comprometidos con el bienestar integral. Su visión, ser líderes para el 2030 a nivel departamental, destacándose siempre por su atención y su calidad en los servicios. Cordial saludo. Mi nombre es Marisabel Escarpeta Claros. Soy profesional en Administración en Salud. A continuación, realizo la descripción de los ítems que cumple la IPS SIG Medical en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, después de que le fue aplicado el ciclo PHVA. En el ciclo planear cumple con responsable del sistema, responsabilidades en el sistema, asignación de recursos, afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, conformación del COPAS, capacitación del COPAS, conformación del Comité de Convivencia, capacitación, inducción y reinducción, responsables del sistema con 50 horas, políticas y objetivos del sistema, plan anual de trabajo, conservación de la documentación, rendición de cuentas, matriz legal y mecanismos de comunicación. En el ciclo hacer cumple con condiciones de salud en el trabajo, reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral, metodología para la investigación, evaluación y valoración de peligros, identificación de peligros con participación en todos los niveles de la empresa, realización de mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas, medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En el ciclo, verificar cumple con la gestión y los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el ciclo actuar cumple con las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo anteriormente descrito está regido por la resolución 0312 de 2019, el decreto 1072 de 2015, el decreto 1295 de 1994, la resolución 2013 de 1986, la resolución 652 de 2012, el decreto 1443 de 2014, la ley 1562 de 2012, la resolución 2346 de 2007 y la resolución 839 de 2017. Mi nombre es Fabián Andrés Vanegas Guzmán, soy médico de profesión y en el momento me encuentro cursando la especialización. En este momento vamos a desarrollar la siguiente actividad. Vamos a desarrollar este punto del ciclo PHVA para el programa de capacitación de promoción y prevención. ¿Listo? El objetivo general es desarrollar un programa de capacitación para promover la salud, prevenir los riesgos laborales y fomentar una cultura de seguridad y promover la salud en todos los trabajadores de dicha IPS. Vamos a definir con acciones, entonces vamos a definir unos objetivos claros para reducir los incidentes, aumentar la concienciación sobre la salud y seguridad y mejorar el bienestar de los empleados. Vamos a identificar temas específicos para capacitación, vamos a establecer calendarios de ese tipo de capacitaciones, vamos a asignar responsables para cada capacitación y establecer unas medidas eventuales posterior a la capacitación para ver si realmente sirvió o no. Bueno, esa es la parte del primer punto de planificar. La parte del segundo punto sería hacer. Entonces vamos a implementar esas sesiones de capacitación según un calendario establecido. Vamos a realizar capacitaciones con todo el personal, utilizando talleres, cursos en línea, simulaciones y vamos a asegurar la participación activa de todo el personal, cumpliendo obviamente los objetivos del aprendizaje. Vamos posterior a eso a verificar, que sería el punto 3, vamos a verificar y evaluar el desempeño de la participación de todos los empleados, vamos a medir la efectividad del programa y vamos a analizar todos los conocimientos adquiridos del programa durante la capacitación de los colaboradores y trabajadores. Ya sería el último punto también el actuar, que sería que implementamos ajustes en el programa, miramos si realmente se mejoró como tal, para posterior verificar si podemos hacer mejoras en el contenido o podemos cambiar los métodos de enseñanza. También hay que reforzar los temas del personal, los que se hayan mostrado sobre todo deficiencias y los que se hayan identificado incidentes recurrentes. Para posterior a eso planificar unas futuras capacitaciones actualizando los temas claves de seguridad, de salud y prevención y promoción de los trabajadores. Tenemos que tener unos criterios claros para su registro, lo que obviamente se va a reportar. Vamos a crear formularios de ese registro estandarizados, vamos a asignar responsables para el registro y el análisis y capacitar al personal para poder hacer adecuadamente el registro. ¿Listo? Pues parte del punto 1. El punto 2, que es el hacer, entonces tendríamos ya que implementar el sistema de registro de incidentes, asegurar que todos los eventos sean correctamente documentados y monitorear que el personal esté cumpliendo con el proceso. El otro punto sería el verificar. Al verificar tendríamos que revisar y auditar los registros periódicamente, analizar los patrones y tendencias de los incidentes como tales o los accidentes como tales y verificar que los procedimientos se estén cumpliendo correctamente. El otro punto sería el actuar, que sería implementar las mejoras pero basadas en los hallazgos de lo que hicimos anteriormente, desarrollar los planes de acción para prevenir incidentes recurrentes y reforzar la capacitación si se identifican fallos en el registro y el análisis como tal. Bueno, el siguiente punto que también tenemos que valorar es la medición de la severidad de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, lo mismo, vamos a basarnos con el ciclo PHVA. Entonces, primero planificar. Entonces, ¿qué vamos a planificar? Tenemos que establecer que el sistema
esté bien para medir y clasificar la severidad de todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues definir criterios de severidad. Por ejemplo, si es leve, moderado o grave. Establecer los indicadores de medición. Ya podemos hacerlo como días perdidos, tipo de lesión, incapacidad temporal o si es permanente. Asignar un responsable para cada medición y para cada análisis de la severidad. Vamos a crear un procedimiento para clasificar los incidentes según la severidad y vamos a capacitar al personal para que sepan registrar subsecuentemente cada tipo de criterio, si fue leve, moderado o grave. Posterior a eso vamos a hacer el segundo punto, que es el hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar ese sistema de medición de severidad, vamos a registrar bien los accidentes, las enfermedades, aplicando todos los criterios definidos de la severidad como tal. Vamos a asegurar que los datos sean bien recolectados y de forma consistente y precisa. Punto 3 sería el verificar. ¿Qué vamos a hacer para verificar? Vamos a auditar bien los registros para verificar que se haya clasificado correctamente la severidad de los accidentes y las enfermedades. Vamos a analizar los datos para identificar patrones o áreas de alto riesgo, es decir, dónde están los tipos de accidentes más graves o los tipos de accidentes más leves o los tipos de accidentes moderados. Vamos a evaluar si los indicadores de la severidad están reflejados correctamente en el impacto de los incidentes como tal. Y el cuarto punto sería el actuar. Entonces vamos a implementar con acciones correctivas si se detectan inconsistencias en la medición de la severidad. Vamos a ajustar que los procedimientos, si es necesario, para mejorar la precisión de la clasificación de todos los accidentes previos que ya nos hemos analizado. Y vamos a desarrollar medidas preventivas para reducir la severidad de los accidentes o los incidentes en un futuro. Entonces, seríamos, de ejemplo, podríamos reforzar las medidas de seguridad, determinar puntos de áreas de alto riesgo y asimismo analizarlas y gestionarlas. Podemos también reforzar la capacitación en la correcta medición y en la clasificación de la severidad. Como lo que tenemos que resolver es la medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. ¿Cómo lo vamos a hacer? También con el ciclo PHVA. Lo primero que tenemos que hacer es planificar, pero pues para planificar necesitamos un objetivo. El objetivo como tal es establecer un sistema para medir la frecuencia de los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Bueno, entonces tenemos que definir los indicadores de la frecuencia, tenemos que establecer el periodo del tiempo para medir la frecuencia, si fue mensual, trimestral o anual. Necesitamos asignar responsables para la medición y el análisis de esa frecuencia como tal. Tenemos que crear un procedimiento para calcular y registrar la frecuencia de los incidentes y necesitamos capacitar el personal como todo para que sepa cómo calcular eso y cómo registrar la frecuencia de los incidentes. ¿Listo? Pues gracias tenemos que hacer el segundo punto sería el hacer. Entonces teníamos que, al hacer, necesitamos implementar el sistema de la medición de la frecuencia de los incidentes y los accidentes. También necesitamos registrar todos los incidentes y accidentes según los indicadores definidos y además de eso necesitamos que asegurar que la recolección de los datos sean adecuadas, sean consistentes y precisos en tipo de la frecuencia como tal. ¿Listo? Posterior a eso nos encontramos con el otro paso que sería verificar. Entonces necesitamos auditar bien esos registros de incidentes y accidentes para asegurarnos de que la frecuencia que se esté midiendo sea la correcta. Necesitamos analizar los datos para identificar las tendencias o áreas de la mayor frecuencia de los incidentes como tal y también vamos a evaluar si los indicadores de esa frecuencia están alineados con el objetivo de la seguridad que necesitamos. Posterior a eso seguimos con el otro punto que es el actuar. Entonces tendríamos que implementar acciones correctivas si la medición de la frecuencia no está siendo precisa o si hay datos faltantes. Ajustar los procedimientos si se detectan áreas donde la frecuencia de los incidentes sea más alta con respecto a otra y además de eso, desarrollar planes de acción para reducir la frecuencia de los incidentes, como mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las partes de las zonas de alto riesgo y demás. Y también de eso tenemos que reforzar la capacitación en el cálculo y registro adecuado de la frecuencia para que todos los datos nos salgan óptimamente bien. Para planificar es establecer un sistema para medir la mortalidad de las enfermedades laborales como tal. Entonces necesitamos definir los indicadores de la mortalidad y los indicadores de las enfermedades laborales. Pero necesitamos tener un periodo de cual vamos a medir, ya sea anual o trimestral, ¿listo? También necesitamos asignar los responsables para dicha medición y para dicho análisis como tal. Y vamos a crear un procedimiento claro para registrar tanto las muertes, para poderlas clasificar bien, y también las enfermedades laborales y poderlas clasificar bien, ¿listo? Pero antes de eso necesitamos capacitar al personal para identificarlas, para poderlas registrar como lo establece la base como tal de que lo vamos a crear. Es decir, cómo saberlo registrar bien para que todos los datos queden ordenados y queden adecuadamente bien. Posterior a eso tenemos del ciclo que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar ese sistema de medición de la mortalidad. Además de eso, vamos a registrarla bien, vamos a documentar todas las muertes relacionadas, que obviamente la empresa no tiene, pero pues ojalá no vayan a ver. Tenemos que también documentar todos los accidentes de trabajo y todas las enfermedades laborales. Vamos a asegurarnos que todos los datos sean completos y que estén correctamente clasificados según la naturaleza de la enfermedad laboral, o en su caso, pues ojalá no lo haya, en el caso de su muerte, ¿listo? Posterior a eso tenemos el otro paso que es el de verificar. Entonces, ¿qué vamos a verificar? ¿Cómo lo vamos a verificar? Vamos a auditar y vamos a revisar los registros para garantizar que las muertes se hayan registrado bien o que las enfermedades como tal se hayan registrado bien. Bueno, vamos a analizar por qué pasó cada muerte y vamos a analizar por qué pasó cada enfermedad como tal laboral. Y vamos a evaluar esos indicadores y vamos a evaluar esos datos para mirar cómo salió y cómo se fueron recolectados y qué tipo de hallazgos nos van a dar.
Posterior a eso vamos a actuar. Entonces ya actuando vamos a implementar acciones correctivas para ver si se encuentran primero errores en el registro y errores en la clasificación de la muerte o errores en la clasificación de la enfermedad. Posterior de eso vamos a desarrollar medidas preventivas específicas para reducir tanto la muerte como las enfermedades laborales. Bueno, vamos a reforzar la capacitación y vamos a reforzar la concientización sobre todos los riesgos laborales y sobre todos los peligros del trabajador en su entorno, y vamos a ajustar los procedimientos de seguridad y protección laboral según los hallazgos indicados en el ciclo que desarrollamos. Vamos a desarrollar este punto, que ya sería el punto de la medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Pues obviamente lo vamos a desarrollar también con el ciclo PHVA, que ciclo nos da primero el punto de planificar. Entonces, ¿qué vamos a planificar? Vamos a establecer un sistema para medir la prevalencia de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales en la empresa. Lo primero que tenemos que hacer es definir los indicadores de prevalencia, como el anterior, establecer un periodo de medición, como el anterior, asignar responsables para la medición y análisis de la prevalencia, desarrollar los procedimientos para esos tipos de incidentes, accidentes y enfermedades en todos los niveles de la organización, y capacitar al personal, obviamente, para saberlo registrar, para que sepan reportar el incidente y clasificar las enfermedades laborales. Posterior a eso tenemos el punto de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar el sistema de medición de la prevalencia, vamos a registrar y documentar todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales de forma constante, vamos a asegurar que los datos sean precisos, completos para calcular su prevalencia como tal. ¿Listo? Posterior a eso tenemos el punto de verificar. ¿Qué vamos a verificar? Pues ¿cómo lo vamos a verificar? Vamos auditando los registros para garantizar que se haya documentado correctamente todos los incidentes, todos los accidentes y todas las enfermedades laborales. Vamos a analizar los datos para calcular la prevalencia y detectar posibles tendencias en tipo área de riesgos como tal. Vamos a evaluar si la prevalencia medida refleja correctamente la situación de la empresa en términos de salud y seguridad como tal. Y posterior a eso tenemos el punto del ciclo, que es el actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a implementar esas acciones correctivas. Si se detectan algunas inconsistencias en el registro o el cálculo de prevalencia, pues obviamente nos salió mal el registro y nos tocaría volverlo a comenzar. Entonces, obviamente es supremamente importante este paso, porque son acciones correctivas para que todo el análisis salga adecuado. Vamos a desarrollar e implementar medidas preventivas para reducir la prevalencia de los incidentes, accidentes y enfermedades en áreas que tengan alto riesgo para accidente. Vamos a revisar y ajustar las políticas de seguridad laboral, y si la prevalencia lo indica, en áreas críticas o en áreas de mucho riesgo, para que mirar qué trabajadores requieren una atención urgente o una capacitación urgente para que eso no ocurra. Mi nombre es Edwin Mauricio Cubillos y voy a continuar. Uno de los temas es el ciclo PHVA para medir la incidencia de incidentes y accidentes laborales y enfermedades, que lo vamos a dividir en las 4 etapas, que es planificar. Entonces, en esta etapa se van a definir los objetivos, indicadores de incidencia, periodos de medición y responsables a establecer procedimientos de registro y capacitar al personal. La segunda etapa, que es hacer, se va a implementar el sistema para hacer una medición y asegurar el registro preciso de incidentes y accidentes. Y la etapa de verificar, vamos a auditar los registros, analizar los datos para identificar las tendencias y evaluar la precisión de los indicadores. En el punto de la acción de actuar, vamos a corregir los errores en el registro, aplicar las medidas para reducir la incidencia y ajustar las políticas de prevención, donde se definen los objetivos, indicadores de ausentismo, periodos de medición y responsables. Se establecen procedimientos para registrar y clasificar las ausencias y se capacita al personal en su adecuado registro. Para la siguiente fase de hacer, se implementa el sistema de medición, asegurando el registro completo y preciso de las ausencias relacionadas con incidentes, accidentes y enfermedades laborales. La siguiente fase de verificar, se auditan los registros para verificar su correcta clasificación, se analiza el impacto del ausentismo, se evalúa la precisión de los indicadores y, como último paso, ya en el actuar, se aplican las medidas correctivas ante inconsistencias y se desarrollan los planes para reducir el ausentismo, mejorando las condiciones laborales y fortaleciendo la prevención y reforzando la capacidad en seguridad, identificación y priorización de peligros, incluyendo riesgos cancerígenos y otros, que se desarrollan en 4 etapas, que son planificar. Se establecerá una metodología para identificar y priorizar peligros en el entorno laboral, asignando responsables y definiendo criterios según la severidad y probabilidad. Se capacitará al personal y se determinan los recursos necesarios. En la fase de hacer, se identifican y se evalúan los peligros mediante inspecciones, auditorías, documentando riesgos según su nivel de impacto y priorizando los más críticos, como los cancerígenos. El siguiente paso es verificar. Entonces se revisarán los resultados para garantizar una correcta evaluación y priorización, se realizarán auditorías y se analizarán si los riesgos críticos están siendo gestionados adecuadamente conforme a la normatividad. Para el siguiente paso de actuar, se implementan las medidas preventivas y correctivas, se desarrollarán planes de acción para mitigar los peligros más graves y se realiza seguimiento y capacitaciones continuas para actualizar la gestión de riesgos.
El último ítem que escogimos es el ciclo PHVA para evaluar el impacto de cambios internos y externos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se estructurará de la siguiente forma. En la parte de planificar se identifican los tipos de cambios que pueden afectar el sistema, se definen indicadores de impacto, se asignan responsabilidades y se diseña un plan de monitoreo y se capacita al personal que va a ser parte de este. En la parte de hacer se monitorearán los cambios relevantes, se realiza un análisis de impacto, se recopilan los datos sobre su efecto en la seguridad y salud laboral y se da un seguimiento a corto, mediano y largo plazo. En la parte de verificar se evalúa la correcta gestión de los impactos, se compararán indicadores antes y después del cambio, se hacen auditorías internas y se recopila la retroalimentación del personal. En la parte de actuar se aplicarán acciones correctivas ante efectos negativos, se ajustan políticas y procedimientos, se refuerza la capacitación y se revisa continuamente el sistema donde se documentan los aprendizajes y las mejoras realizadas.